Buenas tardes. Bueno, yo les voy a presentar el experimento número 1 que nos pide calcular la densidad del agua. Entonces nosotros tenemos que la densidad se saca como masa entre volumen. Ok, no, lo que yo primero hice fue poner agua a temperatura ambiente de la llave, que sería esta, que me pesó 0.465. El vaso sin agua y sin nada al vacío pesa 0.065 kilogramos. Cuando sacamos la masa total nos da 0.4 kilogramos y nuestra densidad sería 0.4 kilogramos y 0.00545 metro cúbico. ¿Por qué? Porque nuestro volumen es de 450 mililitros. Cuando lo convertimos a metro cúbico nos queda 4.5 por 10 a la menos 4, que sería lo mismo como 0.0045 metro cúbico. Entonces nuestra densidad del agua de la llave sería de 888.88 kilogramos sobre metro cúbico. Después, cuando calentamos el agua a 45 grados se hace exactamente lo mismo, nada más que aquí nos dio una masa de 0.440 y ya nuestra masa total es de 0.375 kilogramos. Entonces tenemos que la densidad va a ser 0.375 kilogramos y entre 0.00045 metro cúbico es igual a 833.33 kilogramos metro cúbico. Por lo tanto, podríamos decir que a mayor temperatura, menor densidad. Vamos a empezar con el experimento número 2, que nos pide calcular la densidad del aceite. Ok, tenemos que nuestra masa del vaso es de 0.065 kilogramos y la masa del aceite es de 0.435 kilogramos. Nuestra masa total va a ser de 0.37 kilogramos. Nuestro volumen es de 0.00045 metro cúbico, entonces nuestra densidad va a ser 0.37 kilogramos entre nuestro volumen, que es de 0.00045 metro cúbico, nos va a dar una densidad de 822.22 kilogramos sobre metro cúbico. Como nos podemos dar cuenta en el experimento anterior, la densidad del agua es mayor que la del aceite. Entonces, cuando nosotros invertimos primero el agua con el aceite, el agua se va a ir al fondo. Al igual que si primero colocamos el aceite y después el agua, va a ser exactamente lo mismo. Ok, vamos a continuar con el experimento número 3. El experimento número 3 nos pide calcular la densidad del alcohol. Nosotros tenemos que nuestra masa del vaso es de 0.003 kilogramos. Nuestra masa del alcohol es de 0.170 y nuestra masa total va a ser de 0.167 kilogramos. Nuestro volumen es de 250 mililitros, por lo tanto el volumen va a ser de 0.00025 metro cúbico. Nuestra densidad, como ya habíamos dicho, es masa entre volumen y nuestra masa es de 0.67 kilogramos entre 0.00025 metro cúbico va a ser igual a 668 kilogramos metro cúbico. Nos pide comparar el aceite con el alcohol. La densidad del aceite es mayor que la densidad del alcohol, por lo cual vamos a continuar con el experimento número 5, que nos pide poner en un acetato miel. Y aquí en la miel nos podemos dar cuenta de que cuando tenemos el acetato en forma vertical, la miel se va deslizando muy lentamente por el nivel de viscosidad que tiene y la densidad. Al igual que si nosotros le ponemos la miel pero líquida, se va a recorrer más rápido. Por lo tanto, como se decía, a mayor temperatura, menor densidad. Bueno, vamos a hacer el experimento número 5, que es llenar una jeringa con agua y después con aire.
Entonces nosotros tenemos nuestra jeringa, la vamos a llenar con agua. Ya que está con agua, le vamos a poner el dedo sobre la jeringa y como pueden ver no hay ninguna salida de agua ni nada de eso. Se le estamos apachurrando. Estamos aplicando una presión y no sale. Ok, y ya después se va a llenar la jeringa pero con aire. Y como pueden ver, después de que se llenó con aire, le vamos a aplicar presión. Y enseguida, como pueden ver, es más sencillo con el aire. ¿Por qué? Porque nuestro factor de compresibilidad es mayor del aire que el de los líquidos. El experimento 6 nos dice que dejemos caer un balín sobre un tubo de ensayo con agua. En este caso, cuando lo arrojamos se hunde por completo, ya que los objetos se hunden cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido. En este caso, la densidad del agua es mayor a la del balín. Después nos dice que debemos echar el balín, pero en vez de agua colocar miel. Entonces, cuando lo arrojamos, vemos que el balín se hunde más lento, ya que la viscosidad de la miel es mayor y las partículas del fluido, que en este caso es el balín, se mueven a una velocidad más lenta. Después nos dice que coloquemos aceite. Al momento de que cae el balín en el aceite, se hunde igual de la misma manera rápido porque ocurre lo mismo que con el agua. Su densidad es mayor y nos dice también que mientras más sea viscoso un líquido, más le costará fluir. Es por eso que en el aceite y en el agua no se tardó tanto y en la miel se tardó un poco más. En el experimento 7 nos dice que debemos vertir en un recipiente agua con alcohol y después de eso debemos vertir aceite y nos dice que el aceite debe quedarse entre el agua y el alcohol. Esto se debe a que las moléculas del aceite están compuestas por átomos de hidrógeno y de carbono unidas. En caso del agua, el agua es un poco más pesada ya que el oxígeno es pesado. Entonces el volumen de las moléculas del agua son más pesadas que las de las moléculas del aceite. Y bueno, en el caso del alcohol, en su mayoría de sus moléculas se compone de átomos de carbono y de hidrógeno. Entonces el alcohol es menos denso que el aceite. Bueno, en el experimento 9 nos dice que en 2 tubos virtamos aceite y agua. El aceite es el tubo un poco más largo y el agua es el tubo que está un poquito más corto. Bueno, nos pregunta el problema que cuál es el menisco que se forma en cada una de las sustancias. Entonces, nos dice que el menisco de una sustancia es la curvatura de la superficie de un líquido. Entonces, en caso del aceite queda de esta manera y en caso del agua queda así. Entonces, a mi parecer yo digo que ya que los dos son fluidos, las moléculas de los dos se atraen mutuamente. Entonces, la fuerza que mantiene unidas a todas estas moléculas, ya sea del agua o del aceite, se le llama tensión superficial.